Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia, de vez en cuando a otras cosas y el día de hoy a la historia. El día de hoy tenemos como temática la era del imperio de Eric Hobsbawm, uno de los historiadores más influyentes del mundo. Lamentablemente nos dejó hace poco más de una década. Es llamativo que Hobsbawm falleció el mismo año que yo arranqué la carrera de historia y todavía no había llegado a descubrir quién era Hobsbawm y todo el mundo hablaba de la muerte de Hobsbawm en 2012. Pero bueno, lo cierto es que esto forma parte de una serie de videos que estamos haciendo con el objetivo de arribar al objetivo central, objetivo dos veces, de este ciclo, que es poder hablar de la Primera Guerra Mundial, tema que tenemos pendiente. Así que aprovecho a saludar a todos los que están del otro lado el día de hoy. No se olviden, si no están suscritos aún, de suscribirse a este canal, de ponerle like a este video y si pueden, al finalizar, pueden dejar un comentario, opinar qué les pareció y demás. Breves anuncios parroquiales. Voy a estar haciendo fechas en distintos lugares. En el próximo mes voy a estar este 23 de agosto en Gualeguaychú, el 24 de agosto en Gualeguay, el 25 de agosto en Capital Federal. El 31 de agosto voy a estar en Moreno haciendo un show gratuito en Moreno, en el Teatro Leopoldo Marechal. Pueden ir ese día a caer y reservar su entrada. Tienen que estar un rato antes. También voy a estar el 11 de septiembre en el Conex haciendo Es Más Complejo China. Y el 18 de septiembre voy a estar en La Plata, en el Teatro Argentino, haciendo una función gratuita. Así que para tener más información pueden entrar al Linktree de la descripción de este video y ahí van a poder ver esas cuestiones. También van a encontrar ahí los medios para hacer aportes a este canal, pueden hacerse miembros y más. Sin más preámbulos, vamos a lo que nos corresponde hablar el día de hoy. Como hemos adelantado anteriormente, hoy toca hablar de la era del imperio. En el cuadro que tenemos a continuación podemos observar tropas coloniales británicas marchando por las calles de uno de los tantos dominios del imperio británico a finales del siglo XIX. Cuando nosotros analizamos lo que es el periodo de la historia mundial, uno de los elementos, o lo que es el desarrollo de la historia mundial, uno de los elementos más interesantes es cómo a lo largo del proceso de la Edad Moderna, Europa se convirtió en el epicentro del sistema mundial. Y particularmente a lo largo del siglo XIX, la expansión de las potencias europeas u occidentales, incluimos a Estados Unidos y podemos agregar a Japón, no como occidental, pero sí como potencia, llevó a que el conjunto del globo fuera repartido entre grandes potencias que fueron definidas a partir de este periodo como imperialistas. Esta expansión imperialista y la competencia que se dio con la emergencia de nuevos nacionalismos, la carrera armamentística, entre otros factores, fue para muchos la gran causa de la Primera Guerra Mundial, vista en su momento como la Gran Guerra, la guerra para terminar con todas las guerras, y que encuentra muchas veces cuando analizamos este periodo sus raíces en ese periodo que algunos refieren como una Belle Époque de Europa, otros como el orden liberal burgués y Eric Hobsbawm como la era del imperio. Ahora, este periodo tiene de por sí sus propias características y más allá de pensarlo simple y llanamente como la precuela, la antesala y la introducción a la Primera Guerra Mundial, es un ejercicio interesante ver, bueno, cuáles fueron los grandes procesos económicos, políticos y tecnológicos que se dieron en este periodo, cómo se dio un cambio de ritmo en el desarrollo de la economía mundial y cómo se preparó el caldo de cultivo para lo que sería la gran catástrofe de la Primera Guerra Mundial. Así que a la hora de analizar la era del imperio, vamos a ver que el imperio se define por varias cuestiones, y no solo y únicamente por la cuestión del imperialismo. Por eso el día de hoy los quiero invitar a que analicemos La Era del Imperio, obra del gran historiador británico Eric Hobsbawm, y que es uno de los trabajos, si queremos, más influyentes para estudiar el proceso que va del siglo XIX, o de ese largo siglo XIX, al inicio del corto siglo XX. Vamos a empezar señalando algunas obviedades. Eric Hobsbawm es un historiador marxista británico, posiblemente sea el historiador más leído en lo que es historia contemporánea en todo el mundo. Su influencia es central, no solo por haber habilitado la posibilidad de pensar los grandes procesos y no los relatos particulares, sino también por haber escrito en un registro que lo hace muy accesible incluso para los que no son historiadores. Ahora,
Eric Hobsbawm se propuso en su momento analizar la historia del largo siglo XIX como tal. Este concepto en realidad fue acuñado por otros historiadores, pero Hobsbawm es considerado su principal popularizador. Podríamos decir que ese largo siglo XIX para Hobsbawm es el periodo de expansión del mundo burgués a partir de tres grandes etapas o tres grandes libros que él ha definido. Lo que es la era de las revoluciones, la era del capital y la era del imperio. Entonces, en el periodo que va de 1789 a 1914, para Hobsbawm se dio el apogeo del mundo burgués. A lo largo de este largo siglo XIX, la burguesía se convirtió en la principal clase social dominante en todo el mundo, creó un mundo a su imagen y semejanza y revolucionó la economía mundial, así como produjo una de las grandes maravillas modernas, como la definía Karl Marx. Ahora, esta larga historia del siglo XIX, Hobsbawm la desarrolló en tres libros, que son respectivamente la era de las revoluciones, la era de la revolución, la era del capital, la era del imperio. El día de hoy particularmente lo que vamos a hacer es una introducción a algunos elementos presentes en la era del imperio, que va de 1875 a 1914 y que es la última parte de este largo proceso, de este largo siglo XIX, que fue trabajado por Hobsbawm extensamente. Esta obra fue desarrollada a finales del siglo XX. Hay que decir que Hobsbawm vivió mucho, para ser sinceros, y que como tal tuvo la posibilidad de ser testigo de los grandes procesos que él después se propuso analizar. Por eso hay mucho del elemento de la memoria y la memoria histórica y además de la memoria personal a la hora de analizar muchas de estas cuestiones. Yo particularmente no tengo el libro de guión fascículos, sino que tengo el compilado. Para aquellos que les gusten los ladrillos, hay un compilado que fue organizado en su momento, que son las tres eras, ¿no? Puede verse como una larga historia del siglo XIX, y son los tres libros en uno solo. Así que hoy vamos a ir a lo que es la última parte. Para esquematizar aún más, nosotros dentro de este video vamos a analizar un poco la introducción, el capítulo 2, que es la economía cambia de ritmo, el capítulo 3, que es la era del imperio, el capítulo 8, si no me equivoco, que es banderas al viento, el nacionalismo, y el último capítulo, que es de la paz a la guerra. Así que a eso es a lo que nos vamos a abocar el día de hoy. Bueno, Hobsbawm plantea en su introducción una anécdota que podría sintetizar un poco lo que es el espíritu de la era del imperio. Él narra la historia de una joven que se recibe en el imperio austrohúngaro y como una suerte de viaje, ¿no?, que se realizaba en esos tiempos, ya que el imperio austrohúngaro estaba tan cerca del imperio otomano, se propuso viajar a Egipto, ¿no?, en un territorio históricamente dominado por los otomanos desde la Edad Moderna, y desarrollar ahí algunas actividades. De casualidad, ahí se va a conocer con un otro joven, un señor, que era descendiente de polacos que vivían dentro del imperio ruso, que habían llegado al Reino Unido y que posteriormente había emigrado este señor a Egipto. Un dominio por entonces todavía bajo la influencia del Imperio Otomano, pero que pronto que estaba también bajo la influencia del Imperio Británico por la gran presencia comercial del Reino Unido. Bueno, esos dos hombres, ese hombre y mujer, serían los padres de Eric Hobsbawm, que se conocen entonces en Egipto. De hecho, él mismo va a nacer en este territorio. Para Hobsbawm, el encuentro, ¿no?, posible a partir de pensar cómo se habían acortado las distancias, la presencia de las grandes potencias en el continente africano, el continente asiático, las conexiones que se dieron en el universo económico, pero también social, cultural e intelectual de la era del imperio, habían posibilitado historias como este, ¿no? La historia de cómo sus padres se habían conocido en Egipto. Esto da cuenta de un proceso por el cual las distancias se acortaron a lo largo del siglo XIX con el desarrollo de los buques a vapor, con el desarrollo del ferrocarril, el desarrollo de las comunicaciones, y pasamos a estar en un mundo plenamente globalizado. La historia de la globalización es un poco compleja. De hecho, muchos hablan de una primera globalización en el siglo XVI. Pero si tuviéramos que dividir los grandes procesos de la globalización, diríamos que esta se inicia con el surgimiento de la economía mundo, como dice Wallerstein en el siglo XVI, y se consolida definitivamente en el siglo XIX, cuando el mercado
global amplió enormemente sus fronteras para incluir realmente a todo el mundo a la punta de las bayonetas de las grandes potencias imperialistas. Y una tercera etapa podría ser la era de las telecomunicaciones y demás a partir de los 90. Pero lo cierto es que Hobsbawm lo que se propone es analizar este periodo que cuando él lo visita desde finales del siglo XX, lo plantea como un periodo que todavía está en el marco de la memoria. Muchos pensamos, dice Hobsbawm, la era del imperio, los 40 años que anteceden a la Primera Guerra Mundial, en función del desenlace que tuvieron. Pero lo cierto es que para Hobsbawm este periodo tiene un espíritu propio, un espíritu de época que ha llevado a que muchas de las mentes más influyentes del siglo XX hayan sido formadas en este contexto. Y esto no abarca solo la historia, pero podríamos mencionar que en el marco de la historia muchos jóvenes intelectuales, dirigentes políticos se formaron en este periodo. Winston Churchill, Mahatma Gandhi, incluso Ho Chi Minh empezó su formación en estos años. Pero lo llamativo, dice Hobsbawm, es que más allá de que se hayan formado y hayan sido jóvenes, muchos de los elementos de lo que fue la cultura, la ciencia, la tecnología o incluso el arte fueron determinados en este periodo. La idea de las vanguardias artísticas surge en el marco de la era del imperio. Muchos de los desarrollos científicos, ¿no? Como la electricidad, el desarrollo de la química o incluso las teorías científicas de Einstein van a tener su periodo formativo todavía en la era del imperio. Muchos de los procesos que tienen que ver con el surgimiento de las ideas y los proyectos políticos que marcarían el siglo XX, las eras de las catástrofes y demás, desde la socialdemocracia, el nacionalismo, el darwinismo social, incluso el proyecto comunista, tienen su gran formación en la era del imperio, así como el desarrollo de una verdadera cultura de masas, de una cultura cosmopolita, de una cultura de consumo por el cual se podían consumir productos, alimentos que provenían de todos los rincones del mundo. De hecho, muchas de las fronteras nacionales, no, al contrario, las fronteras nacionales fueron deshechas en el periodo posterior. Pero lo que quería ir es a que muchas de las lenguas, muchas de las herencias del sistema político como lo conocemos y del concierto de las naciones fueron prefigurados por este proceso de la era del imperio. Y hablamos de la expansión de las potencias europeas en todo África, definiendo fronteras de manera arbitraria, pero dejando un legado que a futuro se vería en lo que es el proceso de la independencia. Ahora, esta era del imperio, que abarca los años de lo que muchos caracterizan como la Segunda Revolución Industrial, la era dorada del imperialismo, el periodo de ascenso de los nacionalismos, la Belle Époque europea, es una época de enorme expansión del volumen de la economía mundial. Cuando vemos el cuadro mayor, ahora vamos a ir a especificidades, es una era de todavía supremacía del Imperio Británico, es una era de conquistas y expansión imperial, de competencia económica y también de transformaciones tecnológicas que dieron cuenta de lo que era esa etapa de la Revolución Industrial. Ahora, parte de esa segunda revolución industrial, Hobsbawm, de esa segunda, si hacemos esa división, Hobsbawm ya la trabajó en la era del capital, que culmina justamente en una época dorada de crecimiento ilimitado que parece que no tiene fin. Bueno, lo que es cierto es que esa revolución industrial, ese take-off, ese despegue de la economía europea, se había iniciado principalmente en el Reino Unido, pero progresivamente fueron incorporándose otros países. La economía de Francia, la economía alemana unificada, la economía de los Países Bajos. Ahora, en la segunda mitad, en el último cuarto del siglo XX, esa expansión en el proceso de industrialización va a abarcar a territorios como Rusia, Bélgica, entre otros, de manera más limitada, incluso Italia, si queremos, o el Imperio Austrohúngaro también de manera más limitada. Esa revolución en la producción llevó a el aumento de la oferta, la pluralidad de la economía mundial, que ahora no tenía el monopolio industrial del Reino Unido, llevó a una expansión del volumen del comercio mundial debido a que los nuevos medios de transporte y el abaratamiento de los costos de los fletes habían permitido hacer competitivos productos que antes no hubieran podido llegar a otras regiones. Las distancias se habían acortado, y lo llamativo de todo este proceso económico, que es lo que analiza Hobsbawm en La economía cambia de ritmo, es que en 1873 vamos a tener la primera gran crisis global del sistema capitalista. De hecho,
Esta gran crisis global fue conocida por muchos como la Gran Depresión. Y sí, sé que es llamativo utilizar esta expresión porque solemos pensar en la Gran Depresión de 1929. Pero cuando nosotros analizamos lo que es el desarrollo de la economía mundial en 1873, lo que llama la atención es esto, la primera gran crisis global del capitalismo. Esta gran crisis global tiene la particularidad de ser una crisis de otras características. En el antiguo régimen, las crisis económicas estaban dadas por, esto creo que lo mencionamos en el video pasado, por ser crisis de subsistencia, por ser crisis en las cuales había una caída demográfica. Eran crisis que se debían a que el propio sistema no aseguraba las posibilidades de la reproducción de la mano de obra, entre otras cuestiones. La crisis de 1873 es una crisis muy distinta. Podríamos decir que es la primera gran crisis del capitalismo, no solo por el alcance de su impacto, sino también por sus lógicas. Es una crisis de ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran problema no era que, por ejemplo, no se podía producir, sino que cayeron las ganancias. Hubo una depresión en los precios. Literalmente hubo deflación. Y desde Argentina, dice Hobsbawm a finales del siglo XX, planteando el problema de la inflación tan pendiente para muchos economistas, muchos diríamos, oh, la deflación, la caída de los precios debe ser algo positivo, pero lo cierto es que es muy peligroso. Desalienta las inversiones, impide que se aseguren las ganancias y en este contexto hubo una gran crisis que golpeó a los mercados bursátiles de todo el mundo, pero también que arruinó a montones de industrias y productores. Y lo llamativo del impacto de esta crisis es que, de nuevo, no es que se dio solo en Europa, no es que se dio solo en América, sino que fue global. Afectó tanto a Argentina como al Reino Unido y afectó desde la India a Alemania, Estados Unidos y Japón. Fue la primera gran crisis global. Y tiene esta particularidad. Nosotros si vemos el mercado bursátil se vio totalmente sacudido. Pero no solo se produjo un sacudón en 1873, sino que hubo un clima de inestabilidad económica que perduró aproximadamente hasta 1890 y otros marcan 1895. De hecho, Hobsbawm utiliza esto para matizar que muchos hablan de esta época como una época de esplendor, de crecimiento y demás, pero lo cierto es que si bien el cuadro global es de crecimiento y uno ve el cuadro final y dice, bueno, la economía creció, para la población que vivió este periodo fue una época de inestabilidad, esta primera etapa que va del 73 al 90 o al 95. Fueron 20 años de incertidumbre en los que de repente hubo montones de productores rurales que se vieron arruinados, fábricas y empresas que cerraron, bancos que se fueron a la quiebra. Entonces es medio ruidoso decir simple y llanamente no, fue una época de esplendor y demás, porque hubo muchos que se vieron perjudicados por la volatilidad de la economía mundial. De hecho, hubo muchas consecuencias muy palpables de esta crisis. Para empezar, aumentó la desigualdad social, y esto, claro, es como medio evidente. Pero en particular diremos que se va a producir un proceso de concentración económica, que veremos va a definir muchos de los rasgos del capitalismo de ahora en adelante. Otro proceso muy llamativo, y que tal vez en Argentina lo tenemos muy presente, es que se dieron grandes procesos de migraciones a nivel global. Montones de productores rurales arruinados de las regiones más pobres de Europa iniciaron procesos migratorios, tanto internos hacia las ciudades como también hacia el exterior. Muchos millones de europeos cruzaron el Atlántico para instalarse en países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y, por supuesto, Argentina. Esto se debía justamente a cómo la caída de los precios había arruinado a montones de productores, pequeños campesinos y demás. En las ciudades esto también se experimentó. Y sin embargo, lo llamativo es que a este ciclo de recesión, crisis, de reestructuración de la economía global, le sigue una expansión inédita que va incluso a superar a la del periodo anterior. Una expansión que lleva a que el volumen del comercio mundial, de la producción industrial, se dispare nuevamente en el periodo posterior. Ahora, esta expansión no se hizo sin cambios, sino que al contrario, la crisis amenazó para muchos al edificio de la estabilidad. Hubo huelgas, hubo conflictos sociales, estaba la amenaza de que un aumento en la desigualdad, un aumento en el desempleo pudiera provocar que se cayera el edificio de las jerarquías sociales. Y para muchos gobiernos, la necesidad de asegurar el desarrollo de sus propias economías y, por ejemplo, que su industria perdurase, llevó a que se iniciara una nueva etapa en la relación entre economía nacional y Estado.
muchos estados europeos empezaron a defender políticas proteccionistas o de crédito a sus propias industrias o de aranceles para evitar la competencia con otros productos, así como salir a salvar a sus empresas o incluso impulsar el traslado de inversiones a lugares más rentables en las colonias. Estas medidas proteccionistas fueron adoptadas de manera generalizada. Las vamos a tener en Alemania, recientemente unificada, vamos a tenerlas en Francia, en Bélgica, en Europa, en América, en Estados Unidos específicamente, la vamos a tener en Japón. Hay un solo país que en este contexto en el cual se da un aumento generalizado del proteccionismo sigue defendiendo el libre cambio, ¿no? El libre comercio es la gran bandera del Reino Unido, que por entonces seguía siendo la primera potencia industrial. Muy pronto eso iba a ser cuestionado, pero como primera potencia industrial y económica del mundo y centro financiero del mundo, el Reino Unido todavía defendía el libre comercio y veía un límite en cómo estaban surgiendo nuevas barreras aduaneras y nuevos límites al libre flujo de mercancías y capitales. Lo cierto es que el proteccionismo fue una de las maneras que encontraron los estados nacionales de tratar de asegurar el desarrollo de sus propias economías y sobre todo industrias en Europa. De ahora en adelante, esa idea de un capitalismo liberal iba a perderse progresivamente. De hecho, muchos caracterizan al periodo que sigue a la gran crisis de 1873 como la era del capitalismo monopólico. Esto se debe a que hay una serie de cambios particulares. Uno de ellos es que para asegurar el desarrollo se inicia el proteccionismo a gran escala. Pero también hay otros procesos. La concentración de capital, como mencionábamos, y también la ampliación del mercado. Ahora vamos a ver que muchas veces a punta de bayoneta. Uno de los elementos más llamativos entonces es que sea un grado de concentración que va a llevar a que grandes empresas absorban a pequeñas y medianas que hasta ese momento no habían crecido. No habían logrado sobrevivir a la crisis. Esto, hay que decirlo, si bien no es el elemento que vamos a tratar el día de hoy, se lleva adelante con una alta conflictividad social, con huelgas, entre otros procesos. Pero lo interesante es que los grandes capitales y las grandes empresas van a iniciar procesos de asociación y cartelización. Por eso, por más que la caracterización de capitalismo monopólico es una caracterización como una categoría pura, simple, lo cierto es que hubo comportamientos monopólicos. Uno de los grandes modelos de este sistema fue la Standard Oil de California, la principal empresa petrolera de Estados Unidos y a partir de ahora una de las principales empresas petroleras del mundo. Pero también la formación de cárteles, trust, asociaciones de empresas para controlar el mercado. Lo interesante de esto es que también se va a dar una nueva asociación entre Estado y mercado, como decíamos. Porque todavía, si bien la banca, por ejemplo, en este caso los Rothschild son un gran ejemplo, la banca era bastante internacional, un poco más internacional, todavía las economías eran nacionales, las industrias eran nacionales y si bien tenían filiales en otros estados, en otros países o en los dominios coloniales, seguían teniendo su base en su asociación y su vinculación con su propio estado nacional, con su propio gobierno, con el proteccionismo que impedía la competencia con otras grandes empresas y demás. Pero esto también favorece esa cartelización, esa existencia de monopolios y esa concentración que se empieza a dar de manera masiva en todos lados. Esto va a llevar a que la idea de una libre competencia, incluso en el plano interno de cada país, se convierta un poco en una ilusión. Más bien pareciera, hay muchos análisis marxistas clásicos en esta clave, que la nueva fase de acumulación del capital va a ser bajo un carácter monopólico. Ahora, esta concentración es una de las formas que tiene el capital para superar esta crisis. Pero también hay otras, entre ellas la racionalización y la gestión científica. Esta es la época en la cual aparece la figura de Taylor, ¿no? Empresario que va a desarrollar lo que se conoce como la gestión científica del trabajo, la disminución de los tiempos muertos, el aumento en la división de tareas. Bueno, después aparece la figura de Ford y la línea de montaje para acelerar el proceso de la industrialización y la producción en serie. Lo que vemos entonces es que, por ejemplo, en muchos, esto no lo dice Hobsbawm, no lo decía Hobsbawm en este capítulo, pero en muchos historiadores contemporáneos, Susana Bianchi y demás que lo plantean, se da, por ejemplo, una diferenciación cada vez más marcada entre
propiedad de la empresa, gerencia y gestión, para buscar las formas más racionales y más eficientes de asegurar la acumulación de capital. Entonces, esta idea de que, no sé, haya pequeñas empresas en las cuales el dueño gestionaba la fábrica, eso queda totalmente en el pasado. Ahora se vienen grandes gigantes industriales, grandes potentados comerciales que tienen una administración muy eficiente y científica de todo este trabajo para asegurar los mayores rendimientos. A su vez hay que decir que una vez superada la crisis va a haber en el proceso de superación de la crisis se produce otra gran ampliación del mercado, ¿no? Si van a caer las ganancias para asegurar que aumenten, ¿no? por la caída de los precios, lo que se va a hacer es extender el área sobre la que se tiene influencia, extender los mercados que se controlan. Para esto el ferrocarril va a ser central, se vuelve a multiplicar el número de vías férreas, pero también la expansión del comercio colonial y del comercio mundial en general. Se produce así una gran diferenciación entre los países industrializados, los países centrales y la periferia. A partir de lo que es la carrera imperialista sobre todo, y lo que es esta segunda etapa de la revolución industrial, lo que tenemos es un mundo que está claramente dividido entre un conjunto de países, que son los países desarrollados, y una periferia. Esta periferia es la proveedora de materias primas y los países desarrollados son los productores de los productos industriales, dada la redundancia. Pero además, lo particular es que los consumidores de esos países desarrollados son a su vez un gran motor de la economía mundial. ¿Por qué? Porque consumen productos que vienen de todos los lugares del mundo. Y acá vamos a citar el ejemplo de Inglaterra, un ejemplo que citamos la clase pasada. En Inglaterra, un inglés podía ir y escribir con lápiz y con madera que venía de América, y después podía borrarlo con una goma y demás que podía venir de África, y podía consumir té que era traído desde la India, entre otras cuestiones, y tal vez fumar opio también que traían desde la India. El acceso que se tenía entonces a productos de consumo masivos y el bienestar de las clases medias europeas permitieron asegurar el desarrollo de un amplio comercio mundial sobre la base de un sistema de intercambios desiguales, donde estaba muy presente esta diferenciación entre centro y periferia. Así, este desarrollo de la actividad económica y la bonanza que experimentaban estos sectores alimentó el crecimiento de la siguiente etapa, que se va a dar sobre todo entre 1890 y 1914. Un verdadero boom del comercio mundial, que, spoiler, se interrumpe con la Primera Guerra Mundial, por supuesto. Que esto en Argentina, aquellos que han estudiado la historia económica nacional, lo deben tener muy presente. Ahora, este cambio de ritmo lleva de nuevo a otra era dorada, lo que se suele llamar esta Belle Époque, en donde sobre todo las clases medias europeas disfrutaban de altísimos niveles de bienestar. Y esos niveles de bienestar y la capacidad de consumo que tenían una economía cada vez más globalizada alimentó la demanda de montones de productos que eran producidos por los países periféricos. Bienes de consumo, gomas y demás, como decíamos, caucho. Todo esto, sin embargo, planteando y sin idealizar que las clases obreras de Europa y sobre todo las clases obreras de los países periféricos todavía viven en condiciones muy terribles de hacinamiento, explotación y que más allá del impulso de estas industrias hay que mantener esta idea de que para un obrero inglés que vivía en la primera potencia mundial, pero que sin embargo estaba hacinado en un piso con su familia, la idea de una Belle Époque sonaría un poco extraña. Pero sin embargo todavía era una época de paz en Europa, como vimos en el video de Ian Kershaw. Ahora, es interesante de nuevo repasar estas cuestiones. Hay un momento hacia el final del párrafo en el que Hobsbawm se propone resumir en algunos puntos lo que son los cambios económicos de este periodo. En primer lugar, ¿cómo podemos resumir en unos cuantos rasgos lo que fue la economía mundial durante la era del imperio? En primer lugar, su base geográfica era mucho más amplia que antes. El sector industrial en proceso de industrialización se amplió en Europa mediante la revolución industrial que conoció en Rusia y otros países como Suecia y los Países Bajos. A su vez, el mercado internacional de materias primas se amplió extraordinariamente, lo cual implicó también el desarrollo de las zonas dedicadas a su producción y su integración en el mercado mundial.
La economía mundial a su vez era mucho más plural. El Reino Unido dejó de ser el único país totalmente industrializado y la única economía industrial. Como veremos, la era del imperio se caracterizó por la rivalidad entre los diferentes estados. Pam. Ese pluralismo creciente de la economía mundial quedó enmascarado hasta cierto punto por la dependencia que se mantuvo e incluso se incrementó de los servicios financieros, comerciales y navieros con respecto al Reino Unido. La tercera característica de la economía mundial es que a primera vista la más obvia, la revolución tecnológica. Este fue el periodo en que se desarrolló la vida moderna del telégrafo y la telegrafía sin hilos, el fonógrafo y el cine, el automóvil y el aeroplano, y cuando se aplicaron a la vida doméstica la ciencia y la alta tecnología mediante artículos tales como aspiradora y el único medicamento universal que se ha inventado, la aspirina. Ah, casi me olvido. También se da un gran desarrollo a partir de esta época de lo que es la economía de servicios. Casi me olvidé de mencionarlo. La cuarta característica es una doble transformación de la estructura y modus operandi de las empresas capitalistas. Por una parte se produjo la concentración de capital, el crecimiento en escala que llevó a distinguir entre empresa y gran empresa, el retroceso del mercado de libre competencia y todos los demás fenómenos que hacia 1900 llevaron a los observadores a buscar etiquetas que permitieran definir lo que parecía una nueva fase de desarrollo económico. Por otra parte, se llevó adelante el intento sistemático por racionalizar la producción. La quinta característica es que se produjo una extraordinaria transformación del mercado de los bienes de consumo. Un cambio tanto cuantitativo como cualitativo. Con el incremento de la población, de la urbanización y de los ingresos reales, el mercado de masas, limitado hasta entonces a los productos alimenticios y al vestido, es decir, a los productos básicos de subsistencia, comenzó a dominar las industrias productoras de bienes de consumo. Todo esto implicó la transformación no solo de la producción mediante lo que comenzó a llamarse producción masiva, sino también de la distribución, incluyendo la compra de crédito. La última esto encajaba perfectamente con la sexta característica de la economía, el importante crecimiento, tanto absoluto como relativo, del sector terciario de la economía, público y privado. El aumento de los puestos de trabajo en oficinas, tiendas y servicios. Bueno, justo lo que mencionábamos. Y la última característica, que es el elemento central que estábamos remarcando recién, es la convergencia cada vez mayor entre política y economía. Cada vez más, a partir de ahora, el lobby de las grandes empresas y su rol con sus propios gobiernos nacionales para asegurar el proteccionismo y otras medidas va a estar muy presente. Si bien los estados todavía no tienen el tamaño que van a desarrollar a lo largo del siglo XX, lo cierto es que pasaron a tener un rol mucho más importante a la hora de definir el rumbo de las economías nacionales. Por otro lado, nosotros dijimos que esto es la era del imperio, ¿no? Y esta es la gran característica. Hobsbawm lo define como la era del imperio por varias cuestiones. Una, la evidente, es la expansión imperial y colonial de las potencias europeas hacia todo el mundo. Este proceso de expansión colonial va a estar marcado por esta imagen, si queremos, propagandística. Las fuerzas británicas llevando la civilización y los pueblos de África que representan la barbarie. Lo cierto es que en la segunda mitad del siglo XIX se dio un proceso de expansión del dominio colonial de las potencias europeas sobre el mundo, a las que además ahora se agregaron no solo la potencia que era hasta ese momento Estados Unidos, la potencia creciente, sino también Japón, que rápidamente atravesó un proceso de industrialización que le permitió competir de igual a igual con potencias como Rusia o incluso derrotarla en una guerra. Este proceso de expansión significó la repartición del mundo entre grandes potencias. El otro elemento por el cual esta no es solo una era de imperialismo, sino también es una era de imperios, es por un elemento que, si queremos, es anacrónico, pero es un vestigio de otra época para muchos, pero es la existencia de montones de estadistas, cabezas de estado y monarcas que aseguraban ser imperios. El título de emperador fue utilizado por numerosos estados en la última parte del siglo XIX y principio del siglo XX. Reivindicaban tener título de emperador.
el emperador del Imperio Austrohúngaro, el emperador alemán, incluso el Imperio Británico por su dominio sobre la India, el sultán de Turquía, el emperador turco, el emperador ruso. A esos había que agregar todavía, si queremos, el título del emperador de China, el emperador de Japón, entre otros. Era una era todavía de emperadores. Y esto es llamativo porque después de esto también, si queremos, explica muchas de las competencias que se daban literalmente entre emperadores por dominios territoriales. Y lo que resulta llamativo es que 40 años después, al finalizar la Primera Guerra Mundial, la enorme mayoría de estos emperadores habían sido derrocados, se había disuelto las estructuras imperiales, como es el caso del Imperio Alemán, el Imperio Turco, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, o incluso el emperador de Japón en el siglo XX va a pasar a tener un rol nominal. Pero si nosotros nos parábamos en 1890, en 1900, lo que llamaba la atención es que todavía estábamos en una era de emperadores, en la que este título de carácter universalista era utilizado por montones de monarcas y cabezas de Estado. Ahora, estas potencias, estos países, competían por el dominio del mundo. Este carácter universalista de la palabra emperador, incluso, la idea de un dominio universal, incluso iba más allá de aquellos que tenían ese título emperador. Después de la caída de Napoleón III, en Francia se dejó de hablar de imperio y sin embargo tenía un poderoso imperio colonial en todo el mundo. Esa idea de que las grandes potencias competían entre sí llevó a una verdadera expansión colonial que implicó un reparto literal del mundo. De hecho, durante la conferencia de Berlín, en 1888, siempre me confundo con internacional, que es en el 89, 1888, si no es el 88 es el 89, se produjo la repartición entre las grandes potencias del continente africano. Millones de seres humanos vieron su destino determinado por una mesa entre representantes diplomáticos de las monarquías europeas y de los estados europeos que decidieron sobre fronteras de manera arbitraria, lo que explica muchas de las líneas rectas que hay en las fronteras africanas. Ese reparto del mundo daba cuenta de una verdadera carrera y competencia. La idea de la asociación entre política y economía también implicaba que, por ejemplo, si expandir el mercado era una necesidad para asegurar ganancias, el Estado debía contribuir, por ejemplo, a través de la carrera imperial en esa ampliación del mercado. En todos lados vemos avances territoriales, conquistas, dominio por parte de las potencias europeas e incluso también por Japón en el Pacífico e incluso en Asia continental a través de las aventuras en China y Manchuria. Y también tenemos el caso particular de Estados Unidos con su dominio sobre lo que es el Caribe y gran parte de Latinoamérica. Ahora, este dominio imperial tiene la particularidad de no ser únicamente un dominio territorial, sino que el imperialismo, como ha sido definido, es una forma de dominación también económica, cultural, por la que, por ejemplo, Estados Unidos, sin ejercer un dominio formal o territorial sobre muchos países de Latinoamérica, mantenía un imperio informal de dominación económica. Ahora, cuando vemos el mapa del mundo, los resultados son asombrosos de este periodo. Si consideramos también a los países que estaban bajo un dominio informal de las grandes potencias, muchos autores hablan de un dominio del 80% de la superficie del globo por parte de las potencias europeas, Estados Unidos y Japón. La repartición de territorios en manos de grandes potencias llevó a que, por ejemplo, haya continentes enteros que se convirtieran en colonias de las potencias europeas. Continentes enteros, quiero remarcar esto. El caso representativo es África, por supuesto. Pero también esta expansión colonial se dio en Asia, en América Latina, en el Pacífico y Oceanía. De hecho, el concepto imperialismo surge en este periodo por un trabajo de Hobson, que definió el imperialismo como esta relación de dominación que excedía simple y llanamente la colonia. También marcaba un dominio económico, político e influencia y dominio de estas grandes potencias sobre todo el mundo. Ahora, la palabra imperialismo
que fue acuñada en esta concepción por Hobson, fue popularizada también por un intelectual marxista y dirigente político que fue Vladimir Lenin. Hobson veía una relación entre la economía, ¿no?, y la expansión imperial. Para Hobson, las grandes potencias se beneficiaban de esa expansión imperial y del control de los mercados. Lenin profundiza este análisis en Imperialismo, fase superior del capitalismo, otro trabajo muy influyente a la hora de pensar el concepto y este periodo histórico, y plantea que el imperialismo es la forma actual del capitalismo. Traducción que dice Hobsbawm, después se adapta a decir la fase superior del capitalismo. Para Lenin, la carrera imperial era un producto de la necesidad histórica de desarrollo del capitalismo. El capitalismo liberal había cedido paso a un nuevo tipo de capitalismo monopólico, con la fusión entre el capital industrial y el capital bancario, que da lugar al capital financiero, y ese capital financiero encontraba su forma particular de acumulación y concentración a través de la carrera imperialista, y el imperialismo como ejercicio de dominación de los mercados, más allá de las propias fronteras nacionales. De esta manera se trasladaban las contradicciones hacia el exterior. Incluso Lenin, en Imperialismo, fase superior del capitalismo, plantea: Argentina es prácticamente una colonia del Imperio Británico por sus relaciones de dependencia económica. Ahora, ha habido intelectuales como Schumpeter que planteaban, desde otra posición ideológica contraria, que no, que el imperialismo en realidad es un vestigio del antiguo régimen, que no hay ninguna relación entre capitalismo y belicismo o carrera colonial e imperial. Hobsbawm desmiente esto por todos lados, planteando que esta licencia me la voy a tomar yo. De hecho, no, hay una síntesis, porque la forma que encontró el capitalismo de expansión en el mundo, extensión del mercado, fue históricamente el colonialismo. Esto se remonta al siglo XVI. Pero Hobsbawm lo que plantea es que, más allá del debate entre leninismo y antileninismo, está claro que hay una relación entre desarrollo económico y carrera imperial. Lo que hace Hobsbawm es problematizar la cuestión de que el imperialismo fuera una necesidad histórica del capital. Es decir, que haya un proceso automático por el cual nosotros ponemos a funcionar, dice, la máquina de acumulación y concentración de capital y lo demás se hace solo. No, lo que plantea es que también hubo una voluntad política, un proceso que está marcado por los proyectos imperiales y la competencia entre los estados que impulsó también la carrera colonial. Muchas de las grandes potencias europeas veían la conquista de territorios en ultramar como una cuestión estratégica. Acabo de leer una pelota. Como una cuestión estratégica que en su momento, por ejemplo, permitía asegurar la defensa de otros territorios ultramarinos. De esta manera, para Hobsbawm, si bien hubo una relación entre expansión imperial, crecimiento y desarrollo económico, no podemos pensar que la racionalidad que siguió la expansión imperial tenía que ver con las necesidades del capital. Lo que sí está claro es que de la expansión colonial se obtuvieron beneficios económicos, pero no hay que, plantea Hobsbawm, sobredimensionar estos. Ahora vamos a ver al detalle después por qué. Ahora, esta carrera imperial llevó a que el Reino Unido desarrollara sus conquistas en África, sobre todo Sudáfrica, que sería un bastión principal del Reino Unido. Llevó a que se redujeran regiones enteras a dominios coloniales. Pero, por ejemplo, cuando decimos la competencia racional, montones de potencias, como en su momento las potencia francesa, se aseguró el control de miles de kilómetros cuadrados de desierto que no tenían ninguna importancia económica, pero que tenían que ver con el prestigio del Imperio francés, que tenían que ver con la defensa de otros territorios y de otras costas. No había una racionalidad económica detrás de esto. Incluso Italia, que no era una gran potencia económica, trató de asegurarse una porción en la repartición imperial
por cuestiones de prestigio, para tratar de asegurar su lugar entre las grandes potencias. En otros casos, hubo una explotación muy racional de la riqueza. Ahora, lo llamativo es que hubo espacios que permanecieron independientes del control, o al menos de manera formal. Hoffman plantea que China, que fue repartida por las grandes potencias en zonas de influencia, no fue del todo conquistada por las potencias porque no se podía encontrar una solución a cómo se distribuirían sus territorios. Así que se aseguraron zonas de influencia en donde se establecían economías de enclave por parte de cada una de las potencias y administraciones. Hubo en su momento represiones conjuntas a rebeliones como la rebelión de los Boxers. Ahora, África fue en su conjunto repartido por las potencias. Todos los estados de África fueron sometidos al control de las potencias europeas, a excepción muy llamativa de Etiopía. Acá me van a decir, Pablo, Liberia, pero Liberia es una existencia, es un territorio ínfimo particular. Otro día hablaremos de Liberia. Etiopía fue realmente el único estado en calidad de tal que resistió la conquista imperial y que se mantuvo como un estado independiente. De hecho, resistió una invasión en más de una ocasión por parte de Italia, que quiso someter ese territorio. China mantuvo su independencia porque era un problema asegurar su repartición. De la misma manera, hubo otros estados tapón. Afganistán, territorio sobre el cual se llevaron adelante incursiones militares, permaneció también como una suerte de estado tapón entre Rusia y el Reino Unido. Siam, por ejemplo, actual Tailandia, permaneció como una suerte de tapón entre lo que es la actual Myanmar, siempre me olvido del otro nombre, otra vez. Igual ahora le cambiaron el nombre a Myanmar, pero tiene otro nombre. Me pasa siempre lo mismo. Y ahora tiene una guerra civil y hay una guerrilla comunista con mucha importancia. Voy a hacer este chiste. Los malos de Rambo 4. Que no es muy conocida. Ya me acuerdo. Bueno. Tailandia hacía de una suerte de tapón entre Birmania. Muchas gracias, Birmania. Birmania rebautizado actualmente Myanmar. Birmania. Una suerte de tapón entre el dominio de los británicos sobre Birmania y el dominio francés sobre Indochina, que incluye a las actuales Camboya, Laos y Vietnam. Otras regiones también como el Pacífico fueron totalmente divididas. No quedó ninguna isla ni estado independiente en el Pacífico, sino que acá aseguraron su hegemonía el Reino Unido, incluso Holanda mantuvo posesiones en lo que eran en su momento las Indias Orientales e incluso lo que es la región de Indonesia, que fue la única gran colonia holandesa en la región. Estados Unidos, Japón aseguró su expansión en las islas del Pacífico, le arrebató a China la isla de Formosa, actual Taiwán, entre otros territorios. O sea que la carrera imperial implicó realmente la repartición del mundo entre estas potencias y a su vez la definición de áreas de influencia que iban más allá del dominio formal. Territorios de Asia, territorios de América Latina quedaban bajo el dominio imperial a través de el control del comercio, el control de la banca. Es el caso sobre todo de las inversiones del Reino Unido en América Latina, de Estados Unidos en el Caribe. Tenemos casos como por ejemplo la definición de la economía de Honduras a partir del hecho de que Estados Unidos definiera, a partir de una serie de empresas definieran que el consumo de bananas iba a ser popular en Estados Unidos. Así que de ahora en adelante, Honduras pasará a ser el país bananero.
el primer país bananero como tal. Esas repúblicas dominadas por Estados Unidos y por las empresas norteamericanas que se beneficiaban de ese comercio monopólico y que básicamente se convertían en colonias informales del poder estadounidense. Una definición que da Hobsbawm de esto para pensar la relación entre una metrópoli informal y la formal es que Cuba era totalmente dependiente de la cuota azucarera que le compraba Estados Unidos. Y sin embargo, si para el comercio mundial Cuba dejaba de producir azúcar o se buscaba un reemplazo, podía ser totalmente reemplazable por otros productores de azúcar en otras regiones del mundo. Esto podría decirse para, por ejemplo, también el caso del café de Brasil, el caucho de distintos países de África. Así que en todos lados lo que veíamos era una dependencia económica con respecto a las grandes potencias que incluso excedía las fronteras del dominio territorial. Ahora, entre los motivos entonces para la expansión, también había otras influencias. No todo se determinaba por la órbita económica. Si bien el dominio económico fue central, lo que plantea Hobsbawm es que se ha muchas veces sobrevalorado la importancia que tenían las colonias para el desarrollo económico de las potencias. Si bien hubo una gran expansión de los productos de consumo y demás, lo cierto es que gran parte del comercio mundial todavía se daba entre los países desarrollados como tales, y no tanto entre estos países y sus propias colonias en muchas ocasiones. Otra cuestión importante, va a decir Hobsbawm, es el elemento cultural y el elemento político imperial. Como dijimos antes, muchos de estos países veían en la expansión colonial un proyecto para engrandecer el prestigio nacional, defender sus posiciones estratégicas en el globo, competir con otras potencias. Pero también estaba la idea de estar ejerciendo una misión civilizadora. Las ideas darwinistas, las ideas de el positivismo, entre otras, planteaban, como vimos la clase pasada, en el video pasado, la idea de que existían razas superiores a otras y que aquellos más aptos, más evolucionados, debían dominar a otros o conducirlos en el camino de la civilización. Aquí hay que decir que también tuvo mucha importancia lo que es el proceso misionero. Se establecieron misiones religiosas en numerosos países de África, el Pacífico. No tanto en aquellos en donde se creía que la cuestión religiosa era una batalla perdida. Por ejemplo, en la India o en países musulmanes se consideraba que la evangelización nunca iba a tener éxito. Pero tuvimos campañas de evangelización en numerosos países de África. Tuvimos también en la Indochina francesa, donde se impuso el catolicismo, entre otras cuestiones. Lo llamativo es que no se veía el dominio de estos territorios como un beneficio de las potencias imperiales. No es que las potencias imperiales se beneficiaban, sino que muchas veces la representación que se hacía es que era una carga, era una misión. En este dibujo, en esta caricatura de época que se llama La carga del hombre blanco, se ve al Reino Unido, ¿no?, llevando a los pueblos de África, de China, de Oriente, y a Estados Unidos llevando a los pueblos de Filipinas, de Cuba, del Pacífico, a sus cuestas, ¿no? Como nosotros nos tenemos que hacer cargo, es una pesada carga, y caminan por la opresión, la ignorancia, los vicios, la brutalidad, la superstición, el canibalismo, la ignorancia, la crueldad, la esclavitud, ¿no? Porque ellos se están sacrificando, es la gran carga que lleva el hombre blanco para civilizar a todos estos pueblos brutales e incivilizados. Sin embargo, más allá de que, dice Hobsbawm, no tenemos que sobrevalorar la importancia económica que tuvieron las colonias para el dominio imperial, sí hubo casos en donde se obtuvieron ganancias extraordinarias. Un caso emblemático es el de la minería en Sudáfrica. En Sudáfrica el Reino Unido desarrolló la minería de oro y de diamantes, y con un sistema de apartheid, como el que se popularizó enormemente, las poblaciones de Sudáfrica lograron los colonos blancos de Sudáfrica lograron establecer empresas muy rentables.
Otro punto interesante es la cuestión de la exportación de capital. En la teoría clásica del imperialismo se planteaba que la exportación de capitales hacia las colonias era la forma más eficiente de asegurar ganancias y que por eso en la teoría de Lenin, ¿no? El imperialismo, fase superior del capitalismo, lo que hacía era superar los límites objetivos del capital para desarrollarse en el ámbito metropolitano para ir a las colonias donde obtenía ganancias extraordinarias. Bueno, lo que plantea Hobsbawm es que esto tiene que ser matizado, porque, por ejemplo, tenemos grandes inversiones de capital del Reino Unido en territorios en donde no se ejercía un dominio colonial directo, como es el caso de Argentina. Acá agradecemos a el señor Nicolás, no puedo ver su apellido, Nicolás Cordi, no puedo ver su apellido, que dice: gracias, profe, por tu trabajo y tu existencia. Muchas gracias a vos, Nico, por tu apoyo. También Cande Pacheco, que nos envía un apoyo económico. No olviden que pueden dejar su apoyo a través de super likes o a través de transferencias al profe Borda, ya sea por transferencias bancarias o por PayPal, que pueden también con el nombre del profe Borda. Bien. También hubo otros casos como que fueron muy influyentes en lo que es el desarrollo de hábitos de consumo, como es el caso del té. Hobsbawm plantea, para dar el número exacto, si no me equivoco, que había un consumo promedio de 500 gramos de té hacia 1870 por parte del Reino Unido al año y hacia un consumo por habitante. Y hacia fines de la era del imperio ese consumo era de un par de kilos de té. El consumo de estos productos, como decíamos antes, entonces influía también en hábitos culturales, que de repente estaban marcados por la expansión y por el dominio imperial. Un punto que plantea Hobsbawm es que el exotismo también era visto como un gran logro de una verdadera potencia. Por ejemplo, los desfiles de los ejércitos del Reino Unido, en los que desfilaban también regimientos de sus dominios coloniales, como los famosos burkas, me confundí. Los famosos burkas, los cipayos de la India, entre otros, los Sikh, entre otros combatientes, o los altos e imponentes guerreros senegaleses, que eran vistos como grandes adquisiciones de la corona. El exotismo, el culto por la literatura de aventuras, de la expansión colonial, por el aventurero, eran vistos como elementos que engrandecían a la nación. Y si decimos que no todo era racionalidad económica y que había un proyecto político detrás de la campaña de la expansión imperial, o incluso la defensa de otros territorios estratégicos, o hacerse un nombre, y esto tenía que ver con la nación, esto va a cuento justamente de lo que planteábamos antes. La carrera imperial era también una competencia entre naciones que se veían a sí mismas como poseedoras de un destino. Un destino que las hacía incompatibles, porque el mundo tiene territorios limitados y eventualmente la repartición de la torta llega a su fin y hay que competir con otros. Lo cierto es que la carrera imperial, y esto lo quiero reafirmar una vez más, a veces respondía a asegurar el dominio de ciertos territorios antes de que otros países se lanzaran. Alemania se lanzó tarde, después del Reino Unido y de Francia, y por eso no pudo asegurarse grandes posesiones, pero sí las suficientes para hacerse de un nombre como potencia imperial. Ahora, otras potencias trataban de asegurar plantar su bandera en territorios antes de que estos pudieran ser reclamados por sus potencias rivales, y esto respondía ya a una competencia nacionalista entre las grandes potencias. Una competencia que tiene que ver con este otro gran proceso. Si conquistar territorios era ser grande a la nación, si tener vasallos no, si tener súbditos coloniales era ser grande a la nación, si ser un habitante de un poderoso imperio se celebraba con que uno podía acceder a estos bienes de consumo exóticos, si uno podía ver desfilar a los ejércitos de los súbditos de la corona, lo cierto es que el nacionalismo fue un componente central de este periodo. Hobsbawm en Banderas en Alto, sobre el nacionalismo, planteaba
justamente la cuestión de que en esta época surge esta fuerza capaz de movilizar a las masas, que va más allá de la idea de una conciencia de clase o una conciencia de la clase obrera. Lo llamativo del nacionalismo de masas, va a decir Hobsbawm, es que no fue un proceso natural. Acá se da un cambio entre lo que había sido el nacionalismo del burgués liberal, que planteaba la autodeterminación de las naciones y demás, y la emergencia de un nacionalismo de Estado, que funcionaba como una ideología que buscaba unificar e impulsar los proyectos políticos que defendían sus clases dominantes, o incluso agitar la cuestión del militarismo. Otro elemento central con el nacionalismo, va a decir Hobsbawm, es cómo este se extiende a partir de las instituciones estatales. Y acá hablamos del ejército y de la escuela. Nación pasa a ser un concepto que engloba una unidad étnica y lingüística en lo que es las definiciones de este periodo. En otros contextos, por ejemplo, esto siempre lo cito, los franceses no se consideran todos franceses, se consideran habitantes del país. Esto no solo pasaba en Francia, también pasaba en Italia y en otros territorios. Ahora surge una comunidad imaginaria, unido por un lazo histórico, por una lengua común, también por cuestiones étnicas. Esto era un gran problema, porque ¿cuáles eran las naciones? Pues en una época se pensaba que las naciones eran aquellas que a su vez controlaban territorios y que tenían la fuerza y el poder político y económico para asegurar su existencia. Pero la idea de nación también pasa a ser utilizada por aquellos que reclamaban la necesidad de un Estado. No necesariamente nación y territorio van de la mano. Este es el contexto en el que surge, por ejemplo, el sionismo de Theodor Herzl, planteando la nación judía y la necesidad de un Estado judío. O también el nacionalismo polaco, que iba a ser la base del surgimiento de una Polonia independiente. Pero también los nacionalismos de distintos países en los Balcanes, de los macedonios, de los serbios, incluso más allá de sus propias fronteras. Uno de los grandes problemas es que había definiciones de las naciones europeas que hablaban de las 11 naciones europeas, si no me equivoco, a principio de este periodo, y que después van a ser superadas, ¿no?, con las más de 20 naciones que surgen después de la Primera Guerra Mundial, con sus propios territorios y estados-nación. Entonces, la definición limitada de nacionalismo, de repente, no daba cuenta de las identidades nacionales que estaban surgiendo. Ahora, no hay que, dice Hobsbawm, extender la identidad nacional mucho más allá de los límites objetivos que tenía. Para muchos, la nación era una unidad de referencia, en realidad, de las élites intelectuales, de las dirigencias políticas, de las clases medias e incluso de los sectores que emigraban a otros territorios. Entre los grandes intelectuales del nacionalismo checo estaban aquellos que habían emigrado a Estados Unidos y que ahí se identificaron como checos por la experiencia colectiva de la migración, y por esa unión idiomática empezaron a desarrollar una identidad más fuerte que después llevó al proyecto del Estado Nacional Bohemio, ¿no? Después, bueno, Checoslovaquia, algún día República Checa. Esto es interesante, dice Hobsbawm, porque muchas veces pensamos que en todos lados, ¿no?, todos se identificaban con la identidad nacional. Y para Hobsbawm, la clase obrera, el campesinado, no eran tan permeables a la idea de la identidad nacional, sino que más bien aparece la cuestión de la identidad obrera, el internacionalismo. Incluso los campesinos todavía se referenciaban por la región que habitaban. Acá agradecemos nuevamente acá a Manuel Adolfo, que dice: Borda, hacete un video sobre la historia del concepto de lucha de clases. Ok, sí, podríamos hacer sobre Thompson, me gustaría. Y también a Gonzafer, que dice: excelente contenido, como siempre, Pablo. Muchas gracias. Sin embargo, esa identidad nacional es fortalecida por los estados, dijimos, a través de la religión y a partir de la construcción de movimientos nacionales de masas. Y esto es interesante. El nacionalismo de esta última etapa del siglo XIX y principio del siglo XX tuvo la particularidad de construir partidos políticos de masas que fueron hegemonizados como concepto por la derecha, dice Hobsbawm. A pesar de que existieron experiencias de defender la identidad nacional y el patriotismo por partidos socialistas, por ejemplo en el caso de algunos nacionalistas irlandeses que también eran socialistas, lo que llama la atención, dice Hobsbawm, es que
La identidad nacional fue sobre todo hegemonizada por movimientos de derechas militaristas que planteaban la unidad nacional y la destrucción de todos aquellos que fueran considerados enemigos. La homogeneización de la población. Por ejemplo, frente a los judíos, ¿no? Esto que ya mencionamos. En esta época se da el famoso caso Dreyfus de Francia, pero también surge un antisemitismo belicoso, pero también la persecución a otras minorías, como el proceso de otomanización en Turquía, entre otras cuestiones. Estos enemigos de la nación también podían ser ideológicos. Se perseguía a socialistas, a anarquistas, por ser considerados enemigos de lo nacional, entre otras cuestiones. Así el nacionalismo se vuelve un proyecto de carácter beligerante, que unía a una comunidad amplia, pero que encontraba sobre todo apoyo entre sectores de las clases medias, aquellos exiliados e intelectuales, y sobre todo a través del ejército. El ejército permitía apropiar los valores patrióticos. Sin embargo, no, hay experiencias en donde para lograr el combo de un nacionalismo eficiente tenía que haber otra cuestión. En el sionismo estuvo justamente la cuestión religiosa. En Irlanda también la cuestión religiosa fue central. La identidad irlandesa y católica frente al dominio inglés y protestante era una cuestión que aunaba y permitía movilizar el sentimiento nacional. Todo esto es para plantear lo siguiente. La nación y el sentimiento de nacionalismo beligerante fue un caldo de cultivo central para el proceso que llevaría a la Primera Guerra Mundial. Tenemos que entender que esa Belle Époque, esa época dorada, iba a verse convertida en una época de catástrofe en gran parte por las pulsiones de los grandes procesos nacionales. De hecho, el conflicto que se da en los Balcanes con lo que es el atentado de Sarajevo es fundamentalmente un conflicto que tiene su origen en el nacionalismo serbio y en la presencia de imperios con imperios plurinacionales, pero no plurinacionales por la integración, sino por los conflictos que tenían en el medio, como es el caso del imperio turco, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, entre otros. Ahora, lo que dice Hobsbawm en De la Guerra a la Paz, que es el último capítulo antes del epílogo, es un poco lo que veníamos planteando. Si nosotros vemos el desarrollo histórico de esta Belle Époque, de esta era del imperio, lo que vemos es una paz muy extendida a lo largo de 100 años. Hubo 100 años de paz en Europa, desde las grandes guerras napoleónicas. Hubo grandes crisis, como la crisis de Marruecos, que fueron resueltas sin la necesidad de ir a la guerra. Y sin embargo, los años previos a la Primera Guerra Mundial son años de movilización, de entrenamiento, son años de aumento en la producción de armas, en donde los desarrollos tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial llevaron a una revolución en los armamentos, en la capacidad de destrucción industrializada y en lo que va a ser la conformación de los primeros ejércitos verdaderamente fordistas, que tendrán la capacidad de masacrarse por millones en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, nadie vio venir la escala de la tormenta como tal. Hasta último momento, dice Hobsbawm, la enorme mayoría de los países no pensó que iba a estallar una guerra de estas características. Y acá les quiero leer algunas de las líneas. Hasta el fin de su vida, Gavrilo Princip, el asesino del archiduque Francisco Fernando, no pudo creer que su insignificante acción hubiera puesto al mundo en llamas. La crisis final de 1914 fue tan inesperada, tan traumática y retrospectivamente tan obsesiva porque fue fundamentalmente un incidente en la política austríaca que exigía, según Viena, dar una lección a Serbia. La atmósfera internacional parecía tranquila.
Ninguna cancillería esperaba un conflicto en junio de 1914. Desde hacía decenios que no era infrecuente el asesinato de un personaje público. En principio, a nadie le importaba siquiera que una gran potencia lanzara un duro ataque contra un vecino molesto y sin importancia. Desde entonces se han escrito casi 5.000 libros para explicar lo aparentemente inexplicable. Cómo Europa se encontró inmersa en la guerra poco más de 5 semanas después de que ocurriera el incidente de Sarajevo. La respuesta inmediata parece clara y trivial. Alemania decidió prestar todo su apoyo a Austria, es decir, no suavizar la situación. A partir de ahí, los acontecimientos se sucedieron de forma inexorable. En efecto, en 1914, cualquier enfrentamiento entre los bloques, en el que se esperaba que se diera uno de los dos bandos, los situaba al borde de la guerra. Superado cierto punto, era imposible detener las movilizaciones inflexibles de la fuerza militar, sin las cuales tal enfrentamiento no habría sido creíble. La disuasión ya no podía disuadir, sino solo destruir. En 1914, cualquier incidente, incluso la acción de un estudiante terrorista en un rincón olvidado del continente, podía provocar ese enfrentamiento. Si una sola de las potencias que formaban parte del sistema de bloques y contrabloques decidía tomárselo en serio. Así estalló la guerra, y en circunstancias similares podía volver a estallar. En resumen, las crisis internacionales y las crisis internas se conjugaron en los mismos años anteriores a 1914. Rusia amenazada de nuevo por la revolución social. Austria con el peligro de la desintegración de un imperio múltiple que ya no podía ser controlado políticamente. Incluso Alemania, polarizada y tal vez amenazada por el inmovilismo como consecuencia de sus divisiones políticas. Todos dirigieron la mirada a los militares y a sus soluciones. Incluso Francia, donde toda la población se mostraba renuente a pagar impuestos y por tanto a encontrar el dinero necesario para un rearme masivo. En 1913 eligió un presidente que llamó a la venganza contra Alemania y jugó con la idea de la guerra, haciéndose eco de la opinión de los generales, y perdimos la página, haciéndose eco de la opinión de los generales que con trágico optimismo abandonaron la estrategia defensiva por la perspectiva de lanzar una ofensiva a través del Rin. Los británicos preferían los barcos de guerra a los soldados. La flota era siempre popular, una gloria nacional aceptable para los liberales como protectora del comercio. Los sobresaltos navales tenían un atractivo político a diferencia de las reformas militares. Muy pocos, ni siquiera los políticos, comprendían que los planes de una guerra conjunta con Francia implicaban poseer un ejército masivo y desde luego el servicio militar obligatorio, y solo se pensaba en operaciones navales y en una guerra comercial. Pero aunque el gobierno británico se mostró partidario de la paz hasta el último momento, o más bien se negó a tomar posición por miedo a producir una división en el gobierno liberal, no podía plantearse la posibilidad de permanecer al margen de la guerra. Por fortuna, la invasión de Bélgica por parte de Alemania, preparada desde hacía mucho tiempo según los esquemas del Plan Schlieffen, proporcionaron a Londres la justificación moral a efectos diplomáticos. Es un error creer que en 1914 los gobiernos se lanzaron a la guerra para quitar hierro a sus crisis sociales internas. A lo sumo, consideraron que el patriotismo permitiría superar en parte la resistencia y la falta de cooperación. No, esperen. Bueno, en este punto dice los liberales, en este punto fueron acertados, la opinión liberal humanitaria se puso a servicio, los socialdemócratas votaron los impuestos para la guerra en Alemania y demás. Pero los gobiernos se equivocaban en un punto fundamental. Fueron tomados totalmente por sorpresa como lo fueron los enemigos de la guerra por el extraordinario entusiasmo patriótico con que sus pueblos parecieron lanzarse a un conflicto en el que al menos 20 millones de ellos habrían de resultar muertos y heridos, sin contar los incalculables millones de niños que no llegaron a ser engendrados como consecuencia de la guerra, y el incremento del número de muertes entre la población civil consecuencia del hambre y las enfermedades. Se vieron sorprendidos por el momento, pero no... Perdón. En 1914 los pueblos de Europa, aunque fueron solo durante un breve periodo, acudieron alegremente para matar y para morir. No volverían a hacerlo después de la Primera Guerra Mundial. Se vieron sorprendidos por el momento, pero no por el hecho de la guerra, al que Europa se había acostumbrado como aquel que se vea
aproximar una tormenta. En cierta forma, la llegada de la guerra fue considerada como una liberación y un alivio, especialmente por los jóvenes de las clases medias, mucho más por los hombres que por las mujeres, aunque también por los trabajadores y menos por los campesinos. Al igual que una tormenta, purificó el aire, significó el final de las superficialidades y frivolidades de la sociedad burguesa, del aburrido gradualismo del perfeccionamiento decimonónico, de la tranquilidad y el orden pacífico que era la utopía liberal para el siglo XX y que Nietzsche había denunciado proféticamente junto con la pálida hipocresía administrada por los mandarines. Después de una larga espera en el auditorio, significaba la apertura del telón para un drama histórico grande y emocionante en el que los miembros de las audiencias resultaron ser los actores. Significaba decisión. Desde agosto, entre los estadistas de los viejos regímenes hubo al menos uno que comprendió que todo había cambiado. Las lámparas se apagan por toda Europa, escribió Edward Grey, al ver cómo se apagaban las luces del Whitehall la tarde en que el Reino Unido y Alemania fueron a la guerra. No volveremos a verlas brillar en el curso de nuestra vida. Desde agosto de 1914 vivimos en el mundo de las guerras monstruosas, los levantamientos y explosiones que anunciará Nietzsche proféticamente. Esto es lo que ha rodeado al periodo anterior a 1914 del alito retrospectivo de la nostalgia, una época dorada de orden y paz y de perspectivas sin problemas. Esas proyecciones de unos buenos días imaginarios corresponden a la historia de las últimas décadas del siglo XX, no a las primeras. Los historiadores que estudian el periodo anterior, al momento en que las luces se apagaron, no se preocupan por ellas. Su preocupación fundamental, y a la que alienta este libro, debe ser la de comprender y mostrar cómo la era de paz, de civilización burguesa confiada, de riqueza creciente y de formación de unos imperios occidentales llevaba en su seno inevitablemente el embrión de la era de guerra, revolución y crisis que le puso fin. Bien. Espero os haya gustado este video. Este es el último video que vamos a hacer de previa a nuestro video sobre la Primera Guerra Mundial, que si todo sale bien debería estar la semana que viene. Debería por fin ser la semana en que veremos la Gran Guerra. Así que nada, espero os haya gustado ver hasta acá. Creo que es el primer video que hago en el que literalmente cito a Hobsbawm, lo cual es llamativo porque uno lo estudia mucho en su vida, pero bueno, tal vez en otro momento prometo hacer algo sobre la era de la... Me gustaría que hablemos algún día de rebeldes primitivos o de bandidos, pero bueno, también habría que hablar de los clásicos. Pero bueno, ya lo haremos. Si les gustó este video y si apoyan este espacio y quieren que el adoctrinamiento siga funcionando, no olviden ponerle like a esto, por favor. Es un botoncito, le ponen like, ayudan al algoritmo. Cuando esto termine, pueden dejar su comentario, su opinión sobre Hobsbawm, sobre la era del imperio, sobre si era inevitable la guerra o no. Y no olviden que pueden hacer aportes a este espacio. Pueden hacer suscripciones mensuales en Mercado Pago por alguno de los links que van a encontrar en la descripción y en el comentario destacado. Pueden hacer transferencias al profe Borda a través de Mercado Pago o algún banco o PayPal. O pueden simplemente compartir esto en sus redes sociales y tratar de evangelizar. Por lo pronto vamos a estar de gira en los próximos meses. Algo que quiero hacer y que vengo huyéndole y muchos me reclaman, pero ya voy a hacer, es volver a dar cursos de historia. Prometo que voy a volver a dar cursos en cuanto calmemos la cuestión de la gira por todos lados. Cuando me pueda sentar más prolijamente, prometo hacer cursos de historia argentina y también de historia mundial, porque en su momento hice muchos de historia argentina y me reclamaron de historia mundial. Así que nada, espero que les haya gustado. Volveremos la semana que viene para hablar de la Gran Guerra. Tal vez hagamos alguna colaboración con algún invitado para que haya otras voces en el canal y demás. Pero bueno, muchas gracias por haber visto hasta acá y nos vemos la próxima, amiguitos. No olviden ponerle like y comentar cuando esto termine.